Bienvenidos a una cápsula más. El día de hoy tengo el gusto de charlar con un profesional que viene a acompañarnos, compartirnos, orientarnos y brindar información respecto a algunas expresiones del comportamiento que, de acuerdo a la sexualidad y a aspectos sociales, han generado mucha controversia. Así que bienvenido Celso Villalobos López, maestro en sexualidad humana, psicoterapeuta y docente. Ok, es un placer acompañarte en esta ocasión. Muchas gracias por la invitación. ¿Estarás de acuerdo, Celso, en que los cambios en la sociedad han generado modificaciones en la cultura, en las tradiciones, pero también es evidente que han generado conductas, expresiones y comportamientos variados? Y en cierta manera, esto ha permitido que dejemos de relacionar a la sexualidad únicamente con el terreno biológico y de reconocernos como seres sexuados. Esto implica aceptar cómo me siento, distinguir qué es lo que me gusta, cómo me gusta, etc. Y esto implica que nos va a ir acompañando ciertos criterios que a veces desconocemos. Muchos de estos comportamientos han sido etiquetados como perversos, aberrantes, pecaminosos, etc. ¿Cuál sería la forma correcta de referirnos a todas estas conductas sexuales que salen de lo normal? Dentro de la sexualidad nos hemos dado cuenta que ya no solo hablamos de pene y vagina, sino que son un conjunto de características psicoemocionales del ser humano, que tienen que ver cómo nos hemos vivido y visto a lo largo de nuestro desarrollo, ¿sí? Desde los ejemplos y acciones de otros. Ciertamente, muchas de ellas, al salirse de esto que tú le llamas normal, ¿sí?, o perversiones, son catalogadas como perversiones, como conductas aberrantes y, por supuesto, tienen una gran carga negativa. Sin embargo, con esta apertura de la sexualidad, podemos llamarlas actualmente como variaciones comportamentales de la sexualidad. Estas variaciones comportamentales en su momento se llamaron parafilias, que precisamente en el comportamiento sexual el centro de placer no era exclusivamente el coito, sino otros objetos, situaciones o actividades no comunes. Y entonces esto me llevaría a preguntarte, ¿cuándo una conducta puede ser considerada como normal o anormal? Cuando hablamos de normalidad o anormalidad, existen algunos criterios muy definidos. Por ejemplo, está el criterio estadístico, que tiene que ver con que si la mayoría de las personas de una localidad, ¿sí?, la practican. O está también el criterio moral, que tiene que ver con hace referencia a todas aquellas creencias, costumbres, ¿sí?, de una localidad. Por ejemplo, quiere decir que si en Juchitán se permiten algunas acciones, en otra parte de la República esto puede ser mal visto, ¿sí? Hay un otro criterio, y muy importante, por cierto, está el legal, que son las leyes y sanciones, ¿sí?, para proteger y promover la integridad de todos los individuos. Pero entonces cuando tú dices normalidad o anormalidad, también es importante que sepan ustedes que es necesario romper con estas etiquetas y estaríamos expresándonos apropiadamente cuando utilizamos los conceptos de sano o patológico. ¿A qué tipo de expresiones comportamentales de la sexualidad te refieres? Existen muchas, ¿sí? De las más comunes está el exhibicionismo, ¿sí?, que es cuando las personas, en su mayoría hombres, exponen sus órganos sexuales a desconocidos. Está también el fetichismo, en donde las personas centran su placer en objetos como ropa, calzado, cabello, ¿sí? Y, por supuesto, dentro de las más comunes está el voyerismo, que es cuando la persona centra su placer
espiando a otras personas sin su consentimiento. En muchos contextos, aquí en el Istmo, por ejemplo, han habido varios casos de personas que se masturban y exageran sus encuentros amorosos en las vías públicas. ¿Es correcto decir que son exhibicionistas y esto generaría alguna sanción? En el caso de quien se masturbe, sí es un hecho que se exhibe, pero es exhibicionista cuando su fuente de placer radica en asombrar a los demás. O sea, el componente aquí es que la sorpresa y la incomodidad hacia las personas que están presentes, ¿sí? Respecto a los encuentros amorosos, son expresiones eróticas de afecto, pero aquí voy a hacer un ejemplo. En el Estado de México hay una ley de cultura cívica que establece que siempre y cuando las personas afectadas presenten una queja ante un juez, se puede presentar un caso, ¿sí? Y entonces una sanción, ¿sí? En el caso del terreno legal, por claro, ejemplo. en el término legal. Y ahorita que mencionabas que existen muchas, estás compartiéndonos las más comunes. ¿Hay otras expresiones comportamentales? ¿Hay algunas extrañas, por ejemplo? ¿Hay algunas que salgan o que se consideren como esto que le llamábamos hace un momento patológico? ¿Existen? Por supuesto. Están de las más comunes, vamos de las más comunes a las más patológicas. Está el sadismo sexual, está el fetichismo, ya lo hablamos, está el froterismo, que es cuando las personas empiezan a tallar sus órganos sexuales en otras sin su consentimiento. Está la escatología telefónica, es las personas que perciben placer por medio de conversaciones telefónicas, ¿sí? Está la zoofilia, la pedofilia y la necrofilia, solo por mencionar algunas. Sabiendo que estas expresiones o variaciones del comportamiento sexual que nos has compartido el día de hoy, ¿qué podrías entonces recomendarnos en cuanto a, obviamente las expresamos, cuando las queremos manifestar ante los demás, ¿qué sería válido? ¿Qué habría que considerar? Punto número 1, el respeto hacia nuestra sexualidad y también hacia los demás, ¿sí? 2, que sea de mutuo acuerdo. Todo lo que quieras dentro de la sexualidad tiene que ser consensuado. Y punto número 3, sin dañar a terceros. Si recuerdan ustedes, estas son reglas que en alguna otra cápsula ya les había compartido, porque además de promover el respeto, es lo que nos encamina a tener comportamientos sexuales saludables. Para cerrar, Celso, ¿algo que desees agregar? Muy bien. La sexualidad nos invita a disfrutarnos, cuidando de nuestro equilibrio emocional y, por supuesto, respetando a los demás. Pues con esto, Celso, cerramos esta valiosa cápsula informativa y por favor dinos dónde podemos encontrarte. Ok, pueden comunicarse al número 971-104-3689 o acudir al consultorio en Avenida 2 de Abril, esquina con Mariano Aguasolo, en Juchitán. Nuevamente agradecida contigo, Celso, por acompañarme en esta charla informativa, y a usted le invito a hacernos preguntas, pues realmente es un tema muy extenso y aún hay mucho que compartir. Además, les agradezco por seguirnos semana a semana y aprovecho también a felicitar a todo el magnífico equipo de Cortamortaja por un aniversario más, resultado de su preferencia. Recuerde, por favor, que la mejor manera de combatir la ignorancia está en la disposición y la apertura para aprender.